¿Qué tal a todos? Llego aquí presentando el segundo video de la década de los 70 de los videojuegos, para conocer más datos interesantes y relevantes de esta época. Durante este año, Taito lanza su primer videojuego, L-Pong. Buzzner necesitaba expandir el mercado para que Pong se vendiera bien, pero sobre todo para que los juegos que vinieran después de Pong pudieran seguirse vendiendo a buen ritmo. Pero solo Wells Fargo estaba dispuesto a otorgar a la compañía un crédito de $50,000. Las cosas le iban tan bien a Atari que era imposible mantener la demanda. Se contrató cada vez más gente y la línea de producción llegaba a trabajar hasta 16 horas seguidas. Atari se hizo famosa también por el peculiar olor a marihuana que la planta de montaje desprendía de la avenida Martín. Muchos de los empleados, además, se sacaban un importante sobresueldo, robando piezas de los muebles y vendiéndolas en tiendas de segunda mano. A pesar de los primeros problemas, Pong se había convertido en el arcade más rentable de la historia, recolectando más de $200 a la semana cuando una máquina normal llegaba a los $40 o los $50 como mucho. Según iba creciendo Atari, Buzzner se iba rodeando de personas que compartiesen su visión y quien no estuviera de acuerdo sabía dónde estaba la puerta. La primera baja fue Ted Dabney, amigo desde hace mucho tiempo de Buzzner y cofundador de la compañía. Según Buzzner, Dabney tenía una mentalidad de empresario de tienda de ciudad y que su estancia allí solo retrasaría a la compañía. Al principio, Dabney se resistió, pero al ver los beneficios obtenidos en la recaudación de los muebles de Pong y quedarse con algunas acciones, terminó marchándose. Años después, Dabney vendería sus acciones y se haría millonario. En lugar de Dabney, Buzzner colocó a gente de la plantilla de Amper, todos jóvenes y con mucha ambición. Ese selecto grupo comenzó a ser conocido como el Rey, la Reina y los 5 Príncipes. Estaba Al Arcourt, que dirigía el departamento de investigación y desarrollo, Steve Briston, que había escalado posiciones hasta llegar a ser el vicepresidente de la sección de ingeniería. Bill White controlaba el departamento financiero. Jill Williams se encargaba de dirigir la planta de producción de muebles y John Keenan y Jen Lichting, que eran ambos vicepresidentes del departamento de ventas. La reina era John Keenan, ya que era el segundo al mando dentro de la compañía. En este año, Atari lanzó su segundo juego llamado Space Race, donde 2 cohetes competían por llegar a lo más alto de la pantalla, mientras esquivaban asteroides y cruzaban la pantalla de lado a lado. Ese mismo año, Midway lanza Asteroid, un clon de Space Race. Atari continuó lanzando juegos en 1973, Puck Doubles versión para Pong de 2 jugadores y Gotcha, un juego en el que un jugador con una caja trataba de atrapar a otro representado con una X en un laberinto. No tuvo mucho éxito. Ninguno de estos juegos vendió muy bien, por lo que ya empezaban los problemas para Atari, sin un título que pudiera tener el mismo éxito que Pong. A finales de 1973, Atari había vendido 2.500 muebles de Pong, mientras que Magnavox no vendió nada bien en su Odyssey, con unas ventas de 85,000 unidades en su primer año. Atari había creado un nuevo mercado, una nueva industria, pero se vio repleta de compañías que querían subirse al carro del éxito. Nolan Buzzner tenía básicamente un problema: le era imposible sacar una máquina y que sus competidores no le robasen la idea. Trataba de conseguir patentes para sus nuevas ideas, pero estas tardaban muchísimo tiempo en llegar, y eso hacía que las competencias tuvieran tiempo de vender miles de muebles antes de que Buzzner pudiera pararle los pies. Entre estas primeras compañías estaba Raytech, Midway Games, Nuting y Midway. Buzzner tomó una decisión drástica. Para evitar que estas empresas pudieran estar a su altura, trataría de centrarse en sacar nuevos juegos y en investigar ideas revolucionarias para marcarse en una forma contundente a Atari como la compañía referente de la época. Atari comenzó en 1974 lanzando un juego cada mes, pero las nuevas ideas no llegaban y el mercado se colapsó con diferentes versiones de Pong como Ping Pong o Quadra Pong. En ese mismo año apareció una gran compañía en contra de Atari, Key Games, fundada por John Keenan, vecino de toda la vida de Buzzner y que había formado parte de Atari. Desde ese primer momento, las relaciones entre las dos compañías fueron muy tensas e incluso Atari acusó a Key Games de espionaje industrial. Pero en realidad, todo eso era una farsa. Buzzner fue el que había creado Key Games. Él y Arcourt formaban parte del consejo de dirección de la compañía. La idea de Buzzner fue hacer ver al consumidor que había competencia, darse publicidad y de paso colar un porcentaje mayor de sus máquinas en los salones recreativos.
Con todo esto, Atari consiguió consolidarse en el mercado, aunque Key Games resultó ser un poco más peligrosa de lo que Woosner había previsto. Steve Bristow llevaba ya tiempo desarrollando un innovador juego llamado Tank. En este juego, los jugadores controlaban un tanque blanco y otro negro. Se enfrentaban entre sí en un mapa laberíntico. El juego tenía dos joysticks para controlar el tanque y el botón para disparar en el joystick derecho. Para ganar el juego, debías impactar al rival o hacer que pase sobre una mina colocada en el escenario que representaba una X. Tank representó un avance importante en la industria, al ser el primer videojuego de la historia en utilizar una memoria ROM para almacenar los gráficos. Fue el juego del año sin duda y no era de Atari. En ese mismo año apareció Tank 2. Otra idea revolucionaria llegó a Mayer & Emmons, un pequeño estudio que comenzó a desarrollar el primer juego de carreras de la historia, llamado Grand Track 10. En este juego, el jugador utilizaba un volante como mando, o sea, un control analógico como el de Pong, pero para girar, con el que conducía un rectángulo blanco en forma de coche en un circuito oval. Grand Track 10 fue el juego más vendido de 1964. Otro juego importante de carreras de ese año fue Speed Race de Taito. El mercado de los arcades se estaba convirtiendo en un buen negocio también en Japón. Namco era la sexta compañía más importante del país, fundada por Masaya Nakamura, un ingeniero naval. Empezó con una inversión de $3,000 con la que compró dos máquinas, con unos caballos mecánicos para niños, que colocó en el techo de una tienda, ya que sus competidores tenían los mejores sitios. Atari creó una rama en Japón para distribuir sus máquinas en aquel país, y Nakamura se acercó a comprar alguna de ellas. En uno de sus viajes conoció a Woosner, y poco después le vendió la compañía a Nakamura, convirtiendo a Namco en la distribuidora oficial de las máquinas de Atari en Japón. A finales de 1974 se produjo uno de los hechos más importantes en la industria de los videojuegos, el prototipo del primer chip que contenía el Home Pong. Harold Lee, un ingeniero de Atari, fue quien propuso la idea, una máquina que pudiera conectarse al televisor para jugar al Pong en casa. A Woosner le encantó la idea. Había aprendido de los errores de Magnavox, que solo vendía sus máquinas en sus tiendas autorizadas y funcionaban para televisores de la misma marca. La idea era hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Sus creadores fueron Harold Lee, Al Alcorn y Von Braun. El proyecto, en principio, se iba a llamar Darlene, por una chica que trabajaba en la compañía, pero finalmente quedó en Home Pong. Home Pong costó menos que la Odyssey, se veía mejor y solo necesitaba un control para jugar, pero claro, solo se podía jugar al Pong, mientras que en la máquina de Magnavox se podía jugar a 12 juegos. Una vez que tenía la máquina hecha, se comenzó a venderlas en Sears, la mayor cadena comercial de esa época. Y así conocimos lo que pasó con Magnavox Odyssey y Atari, y los nuevos juegos que han llegado para esta gran industria que apenas da sus primeros comienzos. Si quieres ver el juego de Ellen Pong, Space Race, Gotcha, Tank, Tank 2, Grand Track 10 y Speed Race, te invito a que veas mi nuevo canal dedicado solo a juegos. Puedes ver el link en la descripción del video. Si no te pierdas mi nuevo video de la década de los 70 del videojuego, sobre los altibajos de Atari y la primera vez que se habla de violencia en los videojuegos. Espero que te haya parecido interesante el video. Si fue así, dale me gusta y no olvides suscribirte al canal para tener todas las actualizaciones de nuestros nuevos videos. Hasta luego y gracias.